Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Durante el año pasado, 1 de cada 1000 ciudadanos fue asesinado en El Salvador. La Mara Salvatrucha, Barrio 18 y distintas pandillas han ocasionado una nueva alza de violencia en ese país centroamericano. 1 de cada 10 salvadoreños colabora, directa o indirectamente, con las bandas criminales. De acuerdo con un estudio del Banco Central Salvadoreño y de las Naciones Unidas, el país centroamericano gasta 3% de su PIB en extorsiones. Los MS y los 18 no dudan en cometer actos terroristas y han comenzado a organizarse incluso electoralmente, lo que ya representa una seria amenaza para la gobernabilidad y para la legitimidad del Estado de El Salvador. Para hablar de la violencia en este país centroamericano, hemos invitado a Laurence Cuvillier, corresponsal de France 24 en México, quien recientemente, por cierto, realizó un extraordinario documental sobre las pandillas y la violencia en El Salvador. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Nous nous rendons dans un quartier pauvre de San Salvador, la Fossa. Nous y entrons avec l'accord de 7 hommes, surnommé El Clavo. C'est le chef local de la Mara Revolucionaria. Mais dans son quartier, El Clavo est considéré comme un gardien de la paix. Ah ouais, madame? Oui, c'est pauvre, mais tranquille. Ici, on vit tranquillement. Et qui fait respecter l'ordre ici? Ce sont eux, et en particulier un certain Claveau. Mais les Maras vont encore plus loin. C'est désormais la politique qui les intéresse. Nous avons la capacité de mobiliser 600 000 personnes dans ce pays. Et on a le pouvoir de les incliner vers le courant politique qui nous convient. Congrès annuel du parti d'opposition. Sur l'estrade, les leaders sont tout sourire. Mais en coulisses, pensez-vous que les Maras peuvent changer le cours et le résultat d'une élection? Je pense non seulement qu'ils le peuvent, mais aussi qu'ils l'ont déjà fait. À de très nombreuses reprises, au cours des 3 dernières élections, les Maras ont pour ainsi dire séquestré la population pour les empêcher d'aller voter pour l'un ou pour l'autre. Ils connaissent les affinités politiques des gens, et si ça ne leur convient pas, ils leur retirent leur carte d'électeur. Nos, me da muchísimo gusto volverte a tener aquí en Los Corresponsales. Ahora, para hablar de Centroamérica, concretamente de El Salvador, bienvenida. Muchas gracias. Déjame comenzar con la siguiente reflexión. En los años 70, 80 en Centroamérica, el problema fundamental eran las guerrillas, e incluso la intervención estadounidense detrás de algunos de los movimientos políticos de la zona. Hoy el problema es muy distinto. Si uno habla de El Salvador, habla de pandillas, pandillas urbanas, pandillas de jóvenes y una mortandad que tiene picos altísimos. 1 por cada 1000 habitantes ha fallecido justamente en esta ola de violencia del año pasado. Ayúdame a tratar de explicar el origen de estas pandillas, de dónde vienen, cómo se construyeron, cómo se han apropiado hoy del territorio, qué desafíos plantean para el gobierno y el Estado salvadoreño. Pues fue precisamente durante la guerra civil en El Salvador de que muchos salvadoreños migraron a Estados Unidos como refugiados, pues como exiliados de guerra. Luego en el 92 se firman los acuerdos de paz. ¿Qué pasa entonces? Que pues, en Estados Unidos deporta a muchos salvadoreños que habían vivido, bueno, muchos jóvenes que habían nacido y vivido su juventud en Estados Unidos. Ahora pues tienen que regresar al Salvador, un país que por la mayoría, pues por muchos de ellos no conocen, ¿no? Yo recuerdo fotografías en Los Ángeles, en efecto, en los barrios más latinos y al mismo tiempo los más pobres, los famosos cholos, ¿no? Que un día la policía simplemente los subió a una patrulla y los bajó en el aeropuerto de San Salvador. Son esos.
O sea, son Pues, esos deportados, arrojados a su suerte. obviamente de no vuelta. todos, pero una parte de estos deportados pues sí crecieron en barrios pobres de Los Ángeles, donde había mucha criminalidad, aprendieron allá métodos de narcomenudeo, de criminalidad, que transfirieron al Salvador en su regreso. Son actividades que casi no existían antes en El Salvador. Fue realmente importación en El Salvador de métodos, nuevos métodos de criminalidad, ¿no? Se habla de maras salvatruchas, se habla de los 18, pero son un número importante de pandillas, son las más conocidas. Háblame de la estructura de estas pandillas. ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se cohesionan? Bueno, básicamente, o sea, ideológicamente, digamos, no hay diferencia ninguna entre estas dos pandillas. Simplemente son asuntos de identidad. Se identifican a la Mara Salvatrucha o a la Mara 18. Entonces, son realmente cosas de identificación cultural, pero en el fondo no hay nada que los separe. Son los mismos jóvenes crecidos en la pobreza, son los mismos jóvenes que no tienen oportunidad de educación, que buscan trabajo, pero hay muy pocas oportunidades de trabajo allá en este país. Bueno, tradicionalmente había estas dos pandillas, Salvatrucha y 18. Recientemente la 18 se dividió en dos facciones, que son la 18 sureña y la 18 revolucionaria. Entonces ahora contamos con tres fuerzas principales. Obviamente cada estructura está como dividida en estructuras más, o sea, locales, ¿no? De barrios, de ciudades que a veces pues toman un nombre propio, pero que se refieren a una de estas tres bandas principales. Perdón que te fuerce a hablar en clave mexicana, pero nos ayuda un poco a explicar y interpretar. En México tú tienes pandillas. Si vas a la Colonia Independencia en Monterrey o si vas a Ciudad Neza, hay un número de pandillas muy importante. Pero también en México tenemos crimen organizado. Son cárteles mucho más sofisticados, que por cierto luego contratan a algunas de estas pandillas o a algunos de los pandilleros para que hagan distintos trabajos, entre ellos la venta al menudeo de la droga. Correcto. ¿Es lo mismo en El Salvador? ¿O tú estás hablando solo de un problema de pandillas donde los cárteles de la droga no están vinculados a estas pandillas? Pues no creo que podemos hablar de, asociar las maras con cárteles de la droga. No tienen el mismo grado de sofisticación y la mayoría de su ingreso lo tienen de la extorsión, sea a las grandes empresas o a los vendedores de tortillas, ¿no? O sea, todos están extorsionados allá, las líneas de autobuses, o sea, es una extorsión generalizada de la que sacan, se estiman que sacan como unos $400 millones al año, o sea, es enorme, ¿no? Ahora, lo que pasa es que estos jóvenes que regresaron a El Salvador en el 92, ahora son adultos, ahora se profesionalizaron, digamos, en el crimen. Ahora ciertos aprendieron a lavar dinero, aprendieron a trasladar este dinero de la extorsión o de la venta de drogas a negocios, a pequeñas empresas. Entonces hay mucho lavado de dinero ahora y como que el dinero de las pandillas, de las maras, se está como disluyendo, digamos, en la actividad económica del Salvador. Se habla de un peso económico, de su actividad económica, 3% del PIB, si no es que más. Sí. Pero también se habla de un peso político. El actual alcalde de San Salvador, que probablemente vaya a ser el próximo presidente, ha tenido que lidiar con estas bandas y algunos dicen que la manera como logre resolver el problema es lo que le va a permitir o no ganar la presidencia. Es decir, ya no solo es el control de un territorio restringido, es el control de la capital y quizá el control del país. A ver, ¿exageran quienes dicen que están en la disputa también política? No están exagerando y los mismos políticos lo admiten, ¿no? En el documental que hicimos recientemente, pues hablamos con varios políticos del partido de oposición, del Partido Conservador. Todos nos decían, no es que están amenazando de tomar el poder, es que ya lo tienen, ya pueden controlar grupos de votantes, ya pueden decidir si van a dejar que un político venga o no a cierto barrio a hacer un evento político. Se estiman que hay como entre 60 y 70 mil pandilleros, marreros, digamos, en El Salvador, pero hay
o sea, hay mucha gente que trabaja indirectamente para ellos. Y ahí se habla de casi una de cada 10 habitantes en El Salvador que trabajaría directamente o indirectamente para las pandillas. Un ejemplo rapidísimo, por ejemplo, hay ciertos barrios que son realmente controlados y cerrados por los mareros y pues pagan a cuidadores, a hombres a quien entregan un arma y dicen, pues no dejas entrar a nadie. Estas personas no se consideran como pandilleros, como mareros, pero sí admiten que están trabajando para la mara. O sea, son empleadores, son uno de los principales empleadores del país. Del otro lado tienes una policía y un ejército muy débiles. Entonces tienes pandillas bien pertrechadas, armadas, con recursos de manera importante y las fuerzas del Estado muy débiles. Débiles, pero que se han reforzado. El ejército en un par de años pasó de 12.000 elementos a 24.000 elementos. O sea, hay una militarización fuerte del país. En el mismo tiempo, las pandillas también se sofisticaron, ¿no? Antes los mareros pues se peleaban con cuchillos, con armas blancas, se peleaban entre ellos en el barrio para el control microterritorial, digamos, ¿no? Para el control de un barrio. Ahora se pelean, o sea, ahora tienen armas largas, tienen mucho más poder de fuego. Déjame cruzar la frontera de las reflexiones y ponerme por un segundo del lado de quien vive en estas zonas empobrecidas, envilecidas, y perdón que regrese a los años 80. El discurso oficial de los años 80 es que en el campo se estaba gestando un buen salvaje americano que iba a acabar con la civilización centroamericana. Y se bombardeó, se mató, se eliminó, y por eso muchos tuvieron que salir del campo y migrar a Los Ángeles, por ejemplo. ¿No está pasando ahora el mismo fenómeno? Es decir, son los pobres de las ciudades, son esta nueva generación, viviendo en circunstancias miserables, las que ahora son vistas como el demonio, como el problema principal, y no se construye con ellas o con esas poblaciones una solución para regresar civilización a donde hoy no la hay. Pues exacto, o sea, creo que es muy visible cuando uno camina por los barrios de San Salvador o de otra ciudad de El Salvador, que hay un verdadero problema de oportunidad para estos jóvenes. No hay acceso a la educación, hay mucho ocio, o sea... Mucho ocio, o sea, caminando por las calles de los barrios, o sea, se ven a docenas de jóvenes sentados que no tienen nada que hacer, no tienen oportunidades. Y la única oportunidad que tienen para ser alguien en su barrio, pues es trabajar en la pandilla, ¿no? O sea, es la oportunidad más fácil, más inmediata, más llamativa que tienen. Y entonces sí, o sea, se nutren, las maras se nutren de la pobreza urbana. Y es que a final de cuentas El Salvador vive del café. No hay industria, no hay actividades que vayan más lejos en las ciudades. Cierro con la última pregunta. Aquí hemos dedicado tiempo a pensar Honduras, país con quien colinda justamente El Salvador. En Honduras sí hay presencia de los cárteles, incluso los Zetas han tenido ahí un pie puesto. Se habla de un gobierno cooptado por los cárteles y no, el problema principal no se asoma en las pandillas. ¿Cómo es posible que dos países tan parecidos, con una frontera tan larga, tengan un fenómeno de criminalidad tan distinto? Y de una vez adelanto la siguiente pregunta. ¿Cabe que el fenómeno hondureño en algún momento tome también control sobre el fenómeno salvadoreño y estas pandillas acaben siendo pues parte de la empresa transnacional del crimen organizado relacionado con las drogas? Es el gran miedo que tienen en El Salvador. Siempre hay esta ansiedad de que las maras salvadoreñas se integren a los cárteles mexicanos o acaben formando parte de, digamos. El terreno, digamos, es el mismo, o sea, muchísima pobreza, una población, o sea, un crecimiento poblacional muy fuerte, ¿no? Que hace que hay una juventud, clases de población de juventud muy numerosas y que los países no logran darles oportunidades, ¿no? Entonces, el terreno, digamos, es el mismo, entonces sí puede pasar el mismo fenómeno, cabe la posibilidad. Te agradezco mucho que llames nuestra atención, que lo hagas con este documental excelente. Hemos visto algunas de las imágenes a lo largo de la entrevista. Vale la pena verlo. Y por el otro lado, llama la atención que sea desde Europa, donde está puesta la mirada en Centroamérica y no desde nuestro propio continente. Desde luego, México necesita estar mejor enterado de lo que está ocurriendo en su frontera hacia el sur. Gracias, Laurence. Muchas gracias a usted
Nos vemos próxima semana aquí en Los Corresponsales, este espejo internacional que nos permite mirarnos con mejor nitidez. Canal 13, próxima semana. Miércoles.